capítulo 12, y nos vamos a concentrar en los versículos 20 al 26. Ya algo habíamos hablado, un poquito, hablamos la semana, el miércoles pasado, sobre estos versículos. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que titulé El grano de trigo debe morir para dar abundante fruto. Y el campesino tiene esa experiencia linda de seleccionar la semilla, preparar la tierra primero, obviamente, ¿verdad? Prepara la tierra para depositar la semilla a tal altura, a tantos centímetros, a tal distancia, preparar el suelo, luego usar los recursos, el abono, el fertilizante, qué sé yo, y lo coloca en la tierra y espera, ¿verdad? Y lo que es el sol, la temperatura, el agua, son complementos que vienen a ayudar para que esta semilla después de un tiempo germine. El tema de la germinación, varía la germinación de unas semillas a otras, ¿verdad? Pero si se dan las condiciones, esa semilla brota, por así decir, y comienza una matita a crecer, hay vida, ¿verdad? La semilla, para dar esa matita, tiene que sufrir cambios, y algunos les dicen pues que esa semilla tiene que morir porque tiene que romper, ¿verdad? Entonces, sobre ese principio es que Jesús habló sobre el tema de la salvación, ¿verdad? Había alguien que tenía que morir para que hubiera fruto, hubiera gente que se adhiriera al Evangelio. Y allí en Juan 12:20 comienza hablando del tema de que unos griegos buscaron a Jesús. Dice la palabra, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era, dice, de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y todo esto se desarrolla en una experiencia importante. Yo me puse a meditar sobre esto de los griegos. Recordemos, hermanos, que el Evangelio comenzó a ser predicado entre los judíos. Y la palabra dice que Jesús vino a los judíos. Y todas las profecías que se cumplieron al nacimiento de Jesús y todos los eventos de su ministerio eran dedicados a ese pueblo, a los judíos, a los hebreos, a Israel, si queremos dar un nombre de una nación. Pero alrededor y en esa nación vivían otras personas. Sin embargo, los fariseos y la gente en general hebrea creían que el mensaje solo era para ellos. Y nosotros sabemos que no, amén, que no es así. Sin embargo, dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí en la historia de los griegos me llamó mucho la atención y empecé yo a estudiar esto, pero los griegos era un término, ¿verdad? A lo mejor sí hablaban griego, porque en los tiempos de Jesús el idioma que se hablaba, habían otros idiomas, pero principalmente se hablaba el arameo, que era un idioma nativo, y el griego, porque habían otras influencias culturales.
Y estos podrían entrar dentro de lo que la Biblia menciona como gentiles, ¿verdad? Que eran los no judíos, ¿verdad? Así que cuando leí esta porción, dije, bueno, ok, entonces el evangelio originalmente, hermanos, vino a los judíos, pero no era que solo fuera para ellos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que llegaron estos griegos, no habla de número, no dice cuántos, era un grupo interesado probablemente, hermanos, en el mensaje de Jesucristo. Muchos de ellos fueron testigos de los milagros. Muchos de ellos a lo mejor estuvieron en la resurrección de Lázaro. Otros tanto estuvieron en la multiplicación de los panes y los peces. Porque recuérdate que Juan habla de 7 milagros importantes que Jesús hizo. Y ellos, su corazón se inquietó, hermano. Porque acuérdate que el hombre trae un vacío en su corazón, solo Dios lo puede llenar. Amén. Y estos griegos a lo mejor en su historia de su vida, pues fueron gente que tenía culturas, no eran cristianos, llamémosle así. Practicaban a lo mejor la adoración a ídolos, no lo sabemos, ¿verdad? Juan no entra en detalles cuando habla en esta porción bíblica, dice, dice, ciertos griegos, dice, ¿verdad? Entre los que habían subido, dice, a adorar en la fiesta. Miren qué importante. A lo mejor eran judíos, llamémosle convertidos, le llamaban prosélitos, ¿verdad? A lo mejor habían aceptado ser judíos y llegaban al templo, aunque estos gentiles no podían entrar al templo, fíjense, hermano. Ellos no tenían ese derecho que tenían los judíos. Se tenían que quedar en el atrio. Y allí es donde Jesús los encontró. Pero miren qué interesante cómo ellos pudieron haber ido directamente a Jesús, esperarlo en una de sus ministraciones, llegar y hablarle. Pero ellos primero hablaron con Felipe. Felipe era de un pueblo de donde ellos venían. A lo mejor se habían visto. También aquí menciona a Andrés. Andrés y Felipe eran del mismo cantón, como dicen los muchachos. Y a lo mejor se identificaban porque eran del mismo lugar. No hay una explicación muy clara del por qué buscaran a Felipe. Pudieron haber buscado a Jesús. Jesús no necesitaba intermediarios. Y así como mucha gente se le acercó, perfectamente estos griegos pudieran haber llegado directamente hacia él. Ahora, entendamos, hermanos, que el evangelio había venido para todos. Amén. Dice Isaías 63. Y esto es importante para que entendamos que el evangelio no es exclusivo de algunos. Y nosotros a veces nos atribuimos, qué bueno que yo soy cristiano y me conformo con ese cristianismo y no trato de que otros también conozcan el cristianismo y conozcan la liberación a través de Cristo. Pero así es. Pero dice Isaías 60:30, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y ahí no habla particularmente de Israel. Isaías, si bien era un profeta israelí, un hebreo, un hombre usado por Dios para extender las palabras proféticas, muchas de las profecías de Isaías se cumplieron en el nacimiento y ministerio de Jesús. Y es que realmente, miren cómo son las cosas, hermanos. Hoy Israel, si bien es cierto, hay judíos mesiánicos que le llaman, gente que ha conocido el evangelio y ha recibido a Cristo, la mayoría, esos judíos ortodoxos que le llaman, esos todavía están esperando la venida de Cristo. Ellos no aceptan que Jesús ya vino.
¿Me entiendes? Pero el evangelio se extendió a los gentiles del mundo. Y gentiles se le llama a aquellos que no eran judíos. Hebreos, llamémosle así, o de Israel, hay que saber identificar, porque Israel es una nación y ahora no solo está formada por judíos, en Israel viven un montón de culturas. Pero lo importante de lo que estoy hablando, hermano, que a Jesús le interesó hablar con estos gentiles, con estos griegos, ¿verdad? Y es que el mensaje del evangelio es universal. El Mesías es para todo el mundo. Y cuando yo veo a diferentes religiones y culturas, yo digo, pero ¿por qué Dios tú permites eso? Le he dado seguimiento a eso del Islam, que está teniendo un alcance tan bárbaro en el mundo, que esos se han propuesto alcanzar la tierra. Y a mí me comprime mi corazón cuando vemos que nosotros los cristianos, que sabemos que tenemos la verdad, no la hacemos extensiva a otros. Nos hemos conformado y la iglesia cristiana se ha quedado por ahí sin mucho crecimiento y esa gente está invadiendo. El otro día vi un video de allá de mi país, hermano, lleno el local, estaban indoctrinando a la gente con el Islam. Y en todas partes. Ustedes saben que allá en Nueva York hay más de 1 millón de islamitas o musulmanes que tienen una doctrina peligrosa. Amén. Y algunos creen que de ahí viene el anticristo. Terrible. Pero le digo yo, Señor, ¿y cómo permites eso? Porque nos hemos querido ser exclusivos nosotros del evangelio. Y qué bendición que tenemos el evangelio. Pero el evangelio Jesús no lo trajo solo para los judíos, ni solo para los griegos. Lo trajo para todo el mundo. Y todo el mundo debería de ya conocer el evangelio y tener, tener tanta gente, pero no. Por eso todavía la iglesia cristiana se ha quedado por ahí sin mucho crecimiento como debiera de ser. Ahora, el evangelio es para todos y lo dice Juan 3:16. De tal manera, dice, amó Dios al mundo, ¿ya? Al mundo, no amó a Israel o amó a El Salvador o amó a Estados Unidos, no. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? Búsquenme ahí Juan 4:42. Juan 4:42, alguien, otro que busque Juan 8:12 y otro que busque Juan 10:16 y me lo leen. 4:42. A ver. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Y saben de quién estaba hablando ahí? ¿Saben de quién? ¿Quién me dice quiénes eran esa ciudad? La mujer, ¿de qué mujer está hablando? A ver. La mujer samaritana. Exacto. Samaria no era Jerusalén. Samaria es un pueblo apartado. Los judíos no se llevaban con los samaritanos porque eran otra cultura. Eran asirios mezclados con hebreos. ¿Me están entendiendo lo que dice Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Yo soy la ¿qué? La luz ¿De qué? mundo. ¿La luz de San Salvador o la luz de Alvarado? No, amén, de México. Amén, hermano. Yo soy ¿qué? La luz del mundo. ¿Qué dice Juan 10:16? Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Aleluya, que me encanta ese versículo. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Un redil es donde hay una cantidad de ovejas, ¿verdad? Ese es un redil. Y hay varios rediles. Y allá en Turquía
que donde se originó la iglesia y Pablo fue y creció, y por ejemplo Apocalipsis habla de las 7 iglesias en Turquía estaban, y vaya usted hoy a averiguar si hay esas iglesias. Lo que hay es islamitas, musulmanes. Es increíble, hermano. ¿Me entiendes? Hello. Nosotros, la iglesia, hemos hecho tampoco. Y en ese tiempo los judíos bloqueaban el evangelio. Quisieron y al fin mataron a Jesús. No estaban de acuerdo. Qué tremendo, hermano. Sin embargo, es importante que entendamos, ¿verdad?, que no solo allí en ese tiempo rechazaron el evangelio, sino ya en la extensión de la iglesia habían otras personas que rechazaron el evangelio y detuvieron el crecimiento de la iglesia. Entonces dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, dice, y que dice, oirán mi voz. Ahora la iglesia es la encomendada a llevar el mensaje. En ese tiempo era Cristo que lo estaba extendiendo, ¿verdad? Mira la petición de los griegos. Le dijeron a Felipe y ¿cómo se llamaba el otro? Era Andrés. Te rogamos, le dijo. Miren acá, te rogamos. Y le rogaron diciendo: quisiéramos ver a Jesús. ¿Con qué respeto fueron donde Felipe? Había un interés. Ahora, ¿qué querían hablar con Jesús? ¿Qué te imaginas tú que querían hablar? No era que lo quisieran ver, llamémosle físicamente, ya lo conocían. Ya lo dije. Querían tener una experiencia con Jesús, hermanos. Y yo te aseguro que tenía que ver con el tema de la salvación. Hay gente necesitando recibir a Cristo, pero no hemos tenido las palabras adecuadas para presentarse. Yo te puedo preguntar en este año, ¿a cuántos le has hablado tú de Cristo y has querido que reciba a Cristo en su corazón? A ver, ¿cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos? Ustedes vieran cómo estos musulmanes penetran en la sociedad. Allá en Nueva York hay lugares donde se reúnen en las tardes, no sé a qué horas, porque ellos 3 veces se arrodillan. Cuando es las 6 de la tarde, no importa lo que están haciendo. Una vez llegaron a la casa unos muchachos, nosotros no sabíamos quiénes eran, y le dimos que cortara la yarda porque los vimos necesitados. Le dije yo: sí, cómo no, te doy $20 que cortes ese pedacito. Y en la corta de la yarda le llegó las 6 de la tarde, hermano. Se dejaron lo que estaban haciendo y le fueron a arrodillar para orar. Sí. Yo fui testigo, yo lo vi. Y dicen que ponen una bocina y empiezan a cantar. Es una música terrible, yo no la puedo resistir. Pero ellos lo hacen. ¿Y nosotros qué hacemos? No, hombre, yo cuando pienso en esto digo: Señor, no estoy cumpliendo la gran comisión. Pero bueno, sigamos con los griegos. Hay gente, hermanos, que no quiere oírnos a nosotros hablar de nuestros problemas y de nuestras cosas, porque a veces los cristianos, cuando vamos con la gente, nos ponemos a hablar y no hablamos nada de Cristo. Empezamos a contar: no, es que mi testimonio, y qué bueno, ¿verdad? Pero hablamos y no le damos chance, no le damos la oportunidad de que conozcan quién es Jesús. Y por eso ellos se fueron y dijeron: no, lo vamos a conocer a Él. Queremos estar delante de Él, que nos ponga manos, que ore por nosotros. Aleluya. ¿No te imaginas tú que eso fue lo que ellos trataron de hacer?
O llegaron a decirle, Jesús, ¿por qué no vas allá a nuestro barrio? Ven y haz milagros allá. ¿Acaso invitamos a la gente a la iglesia? Entonces, dice la Biblia que cuando ellos llegaron y hablaron con Felipe, Felipe los escuchó, pero le fue a decir a Andrés, ¿por qué tuvo que ir a donde Andrés? A lo mejor tuvo duda, no, hombre, esto me va a hacer el loco, ¿para qué lo voy a presentar con Jesús? Le voy a decir a Andrés, a lo mejor a Andrés no les dicen ya que se vayan, porque a veces hasta eso hacemos, nos apropiamos de Jesús, no queremos presentárselo a nadie. A lo mejor ya habían tenido esa experiencia, pero claro, fueron respetuosos, ¿verdad? Y entonces Felipe fue donde Andrés, quizás para tener una segunda opinión. Mira, ¿le digo a Jesús o qué? No hay necesidad de eso, ¿verdad? No estaba seguro de lo que debía de hacer. Sin embargo, nosotros debemos de estar seguros de que ¿qué vamos a hacer con el Evangelio? Hay que hablar del Evangelio. Vuelvo a preguntarte, en este año, ¿cuántas veces les has hablado a la gente de Cristo? Aunque quiero pensar otra cosa. Cuando estudiaba me acordé de que Jesús había tratado de rechazar a algunos. ¿Se recuerdan de la mujer sirofenicia? ¿Se recuerdan? Que llegó ella y le dijo, Jesús, sana a mi hija porque estaba endemoniada. Y él le dijo, es que yo he venido a las... Así le habló Jesús, para probarla. También se recuerdan del centurión romano, ahí en Lucas capítulo 7, que él conocía y era un hombre de fe, y le dijo, Señor, no necesitas ir. Experiencias maravillosas de esos que se conocen como gentiles. También el Señor ahí en Mateo 15:24, por favor, alguien que lo lea, había dicho algo al respecto. ¿Será que eso fue lo que frenó a Felipe y Andrés? ¿Mateo qué, pastor? Mateo 15:24. Amén. A ver. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Bueno, entonces le vamos a dar el derecho a Felipe y a ¿cómo se llama? Andrés, de que quizás pesaron eso, porque ellos vieron que no eran judíos, ¿no? No iban vestidos como ellos a lo mejor, o el acento, ¿verdad?, de su voz no era el hebreo, o el, qué sé yo, hablaban griego, pues, no hablaban arameo. Le vamos a dar ese derecho de, a lo mejor por eso, ¿verdad? Pero al margen de esa actitud de Felipe y de ¿cómo se llama?, de Andrés, qué importante era que Felipe y Andrés llevaran a estos griegos delante de Jesús, porque ellos habían andado evangelizando en todos lugares. Amén. Pero a veces nosotros, nuestro oikos, ¿saben qué es esa palabra? Oikos es el ambiente donde nos movemos y donde podemos llevar el evangelio. No lo expresamos como debe de ser. A veces a nuestra misma familia cercana no les hablamos del evangelio para evitar tener problemas. ¿Ven, hermano? ¿Verdad que sí? Sí. ¿No te pasa a veces? No, pues a mi tía mejor no, porque ella es católica. ¿Para qué le voy a hablar de Cristo? Ahora, pensemos en otra cosa más. ¿Qué tal si los fariseos andaban por ahí? Ya de por sí habían visto los discípulos que los fariseos rechazaban a Jesús.
No querían meterse en más problemas, podría ser otra razón. Estamos queriendo justificar el por qué Felipe y el por qué Andrés. Ahora, el mundo pagano necesita conocer de Cristo. Y ese debe ser un principio de nosotros los cristianos. Ellos tienen, al igual que nosotros, el derecho de conocer el Evangelio. Ahora, acuérdense de Pedro. ¿Se recuerdan de Cornelio? Cuando Pedro tuvo la visión, que vio un lienzo y habían animales diferentes, porque los judíos entonces llevaban con otros, porque otros hasta comían diferente. Por ejemplo, los gentiles le entraban a los chicharrones, por ejemplo. Los judíos no. Sin embargo, Pedro tuvo la duda, tuvo que el Señor ministrarlo y decirle, ¿sabes qué? Es también para ellos. Y así se animó Pedro a ir donde Cornelio y llevarles el Evangelio. Tuvo que tener una experiencia. ¿Qué vamos a necesitar nosotros para ir a otros a hablarles del Evangelio? Amén. ¿Qué hay? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar un milagro sobrenatural para que nosotros tomemos la decisión. Pero bueno, ahí en Hechos 10, capítulo del 1 al 20, está eso de Cornelio. No vamos a entrar en detalles porque es lectura. Solo estoy abonando al tema. Ahora, no hay duda de que Jesús sí quería hablar con los gentiles, con estos griegos. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense que en las profecías del Antiguo Testamento, que Juan cita como cumplidas cuando Jesús entró en Jerusalén, allí en Juan 12, 14, 15, hay que ver el contexto de estas dos citas bíblicas para comprobar el deseo de Jesús de integrar a los gentiles paganos en la adoración. A ver qué dice Juan 12, 14, 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Amén. Ya había una profecía, y leamos el contexto de estos versículos, de este capítulo. ¿Por qué fue en esa celebración? La gente esperaba a un rey. Ya había sido profetizado que eso iba a suceder. De alguna manera Jesús sabía de eso. Él mismo sabía que él no solo había venido a ese pueblo. Veamos Zacarías capítulo 9, verso 10. Estamos hablando de un contexto en donde ellos llegaron a hablar con Jesús, y estamos queriendo entender cómo es que después el Evangelio, amados hermanos, vino a los gentiles. Estos griegos que llegaron a Jesús probablemente hasta hicieron una cita, un proyecto, una campaña evangelística, no sabemos qué, pero ellos estaban interesados en que a su lugar, a donde ellos venían, el Evangelio llegara. ¿Qué dice Zacarías 9:10? Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Está hablando del alcance de Dios para otros. ¿Qué dice Sofonías 3:9? Es algo desconocida la cita, pero hermano, no mucho estudiamos a Zacarías ni a Sofonías. Miren lo que dice Sofonías: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen, miren qué lindo, el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. No, era el 9. Y 23, Juan 12, 23, 24, ¿qué dice? 23, 24. 23 y 24.
Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ok, vamos a entrar de lleno en el tema. Cristo usó esa experiencia con los griegos, con estos gentiles. La palabra gentil debes de memorizártela y conocerla. Gentil era todo aquel que no era judío, aquel que también tenía que conocer del Evangelio. Y miren lo que Jesús hace. Le empieza a hablar de algo un poco fuera de onda, no sé cómo lo puedas entender tú. En lugar de decirle, ¿cómo están mis hijos? Dios te bendiga, gloria a Dios. Les dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué quería decirle Jesús a estos griegos? ¿Qué mensaje tenía para ellos? Dice, de cierto digo. Esta expresión para él era como diciendo, ¿saben qué? Pongan atención a lo que les voy a decir. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué pasa con esas semillas que las guardamos por ahí y nunca las sembramos? Se secan, se quedan solas, no dan fruto. No podemos nosotros dejar las cuestiones de Dios allí abandonadas. Dejar esto del evangelismo, hermano. Amén. Yo soy el primero en pedirle perdón al Señor y le decía a la pastora, le dije el otro día, ¿sabes qué, pastora? Cuando llegamos a Alvarado no había día que no viniéramos para ir a buscar familias, porque nos costó el evangelizar a nosotros cuando venimos, porque no habían, el ministerio era latino y nosotros, todo el que se nos encontrábamos era gringo. Y teníamos que ir a buscar a la gente. Y cuando encontramos a la hermana Belén, el hermano Albino, qué felicidad, ¿verdad? Porque esa comunidad de ahí, todos hablaban español. Los López famosos. Íbamos, y ahora ya no, ¿qué está pasando? Y nos hicimos el compromiso. Ya vamos a empezar a ir a las calles, a las casas de nuevo. Allá ustedes si nos quieren acompañar o no. Pero vamos a empezar a ir. Porque es necesario que nosotros cumplamos ese deseo de Jesús. Y es importante esto que estoy hablando. A mí me inspira cuando yo me pongo a estudiar, le digo, Señor, ¿qué me vas a decir a mí? Tienes que morir, Antonio, para que otros vivan. ¿Cómo es eso? ¿Y yo por qué tengo que morir? Entonces, ¿por qué yo morí por ti? ¿Por qué yo tuve que morir por ti? Somos bien egoístas, hermano. Parece mentira. Si el grano de trigo no cae en la tierra, él empezó a hablarle de salvación a los griegos. Él estaba ya hablándole de lo que venía para él. A lo mejor le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Montemos una campaña de evangelismo allá en donde venimos nosotros, en cualquiera de los pueblos de ahí de hebreos. ¿Saben qué? Pues ya llegó la hora mía. ¿Se recuerdan que antes Jesús les decía en las porciones que leíamos antes, cuando empezamos a estudiar Juan, no ha llegado mi hora? Pero aquí ya los griegos ya les empezó a hablar, ya llegó mi hora para que Dios sea glorificado. Yo tengo que ir a la cruz. ¡Wow! Así hay que entenderlo, así lo entendí yo. No sé si tú lo vas a entender igual. Ahora, esta predicación, si queremos llamarlo, de que la semilla debe morir para dar fruto, y nosotros lo entendemos, la germinación es así. Mi hermano Alpino siembra plantas, mi hermana Belén, yo también ahí hago mis pininos y siembro semillitas, y la otra vez sembré, pero tengo unas ardillas que me están dando batería ahí en la casa, todos los días me arrancan las plantas. Pero bueno, el asunto es que entendamos que debemos de morir, que la semilla debe de morir para dar fruto. El grano de trigo, dice, debe de morir. Amén, hermanos. Amén. Ahora, quiero decirte algo aquí al respecto.
esta prédica, esta enseñanza sobre la semilla que debe de morir para dar fruto, se centra en la idea de que la transformación, óyeme bien, hermano, espiritual y el crecimiento verdadero requieren sacrificio personal. Amén. Por eso has venido tú hoy, date un golpecito aquí en la espalda. Good job. Porque estás aquí, quieres crecer espiritualmente, quieres recibir una palabra que edifique tu vida. El sacrificio es necesario, hermano. Cristo hizo un sacrificio tremendo. Tenemos que abandonar el egoísmo y morir a los viejos hábitos o patrones de vida que impiden el crecimiento fructífero, hermano. Aquí debían de haber, todos los que vienen el domingo debían de estar acá. Obviamente algunos están trabajando, claro que sí, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora, esta metáfora que habla de Juan 12:24, porque es una metáfora, es una expresión de una comparación con algo. El Señor hablaba muchas parábolas y metáforas, y aquí está hablando de una semilla. La semilla la entierras, y les hablé de eso al principio. Tú le preparas la tierra, preparas el agua, el abono, y pones la semilla, una semilla certificada. Las semillas certificadas son las que son probadas, las prueban antes para ver el porcentaje de viabilidad, dicen ellos, ¿verdad? Ya la compras y entonces la vas a sembrar, tienes casi el 90% de que nazcan, pero se requiere buen ambiente de la tierra, agua, calor, el sol, todos los factores. ¿En qué se puso a pensar Jesús cuando habló de esta semilla? Quizás no en mucho, pero quiso aplicarla para aquellos griegos que llegaron y nos dejó el mensaje a nosotros, hermano. Y esta metáfora, según yo la entendí, compara el proceso de nuestra vida cristiana con el de una semilla de trigo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Para dar mucho fruto, esa semilla debe de caer a la tierra, morir a su estado inicial de semilla y ser transformada por completo. Venimos aquí todos raspados, todos golpeados del mundo, y tenemos que pasar un proceso. Y en el proceso tenemos que morir a muchos malos hábitos. Amén, hermanos. Amén. Esto es importante. Y es que la germinación es un proceso donde tú quieres ya ver plantas. El agricultor dice, ya probé la semilla, todo, ya tengo todo el ambiente, quiero ver el trigo crecido, ya quiero ver los costales llenos de trigo, y hay un propósito. Dios, cuando te dice que sos como esa semilla, ya te está viendo crecido en un crecimiento espiritual maravilloso, conociéndolo más a Él, como llegaron a querer conocerlo los griegos, porque tenían un interés profundo de conocerlo. ¿Acaso no quieres tú conocer a Jesús? Amén. ¿Acaso no quieres una cita con Jesús? Amén. ¿Acaso no le dice a Felipe, por favor, Felipe, Señor, le dijo, así dice ahí, Señor, quiero conocer a Jesús, quisiéramos ver a Jesús? Amén. Qué importante. Y es que la semilla necesita agua, amén, hermanos. Hay que regar la plantita, hay que ponerle abono, hay que esperar que el sol le dé. Le digo a la pastora, tengo que meter mis macetas allá porque tengo un cuarto que está vacío allá atrás. No, me dice, necesitan el sol. Entonces, ¿qué hago? Mato a las ardillas. Entonces hoy me fui a conseguir un spray por ahí para alejarlas, a ver si las alejo. Andan jugando allá. Es como un desafío, las ardillitas me miran y se van corriendo. Son como los niños jugando. Entonces hemos entrado en un proceso ahí de pleito, ¿verdad? Ahora, hay un principio, hermanos, de morir para dar fruto. No sé si me agarra la onda. Yo me inspiré cuando estaba escribiendo esto. Morir para dar fruto. ¿A qué debemos morir?
qué áreas de nuestra vida necesitan cambiar o ser diferentes, o qué cambios en nuestro corazón deben de haber. A lo mejor hay que tener un sacrificio personal. Quiero ministrarte sobre esto. Renunciar quizás a la comodidad. El día miércoles, ¿qué voy a hacer el miércoles? Me veo cansado, mejor me quedo. Pero los que vienen renuncian a la comodidad. Amén. O a lo mejor hay que renunciar a ambiciones de otro tipo. Tengo que ganar más, mejor trabajo, salgo a las 9 de la noche. Hermano, cuando tú tomas esa actitud, ese dinero que vas a ganar se te va a sumar. Amén. Se hace algo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay gente que está queriendo trabajar y ganando dinero, pero yo te voy a decir una cosa. No es el camino. No es el camino, eso es egoísmo. Mejor busquemos hacer la voluntad de Dios. O a lo mejor Dios quiere hacer una transformación en nuestras vidas. Él quiere que nos despojemos para poder llenarnos de lo que Él quiere darnos. Algo nuevo. Y es que esa semilla, hermano, cuando tú la pones allí abajo, empieza su cutícula, todo lo don, porque adentro de la semilla está la simiente, ¿verdad? Y empieza a desintegrarse, ¿verdad? ¿Y qué va sucediendo? Empiezan a crecer raícitas y sale una plantita nueva. Amén, hermanos. Amén. Entonces el creyente debe morir al viejo hombre para nacer a una nueva vida en Cristo. Y ese es el evangelio. Y eso es lo que el Señor les estaba hablando a los griegos. ¿Saben qué? Les ha de haber dicho. Bueno, lo hemos leído, pero estoy parafraseando. ¿Sabes qué? Fulano de tal, ahí estaba el líder de esos griegos. Tenemos que morir. Yo tengo que morir. ¿Pero cómo? Ya llegó mi hora. En estos días tengo que entrar en un proceso diferente. Yo voy a morir para que ustedes vivan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo entendieron ellos? Fue difícil, ¿verdad? O a lo mejor esa muerte tiene que ver con liberación. Ahora, la muerte de la semilla, hermanos amados, no es el fin, sino, ¿sabes qué? El comienzo de la vida. ¡Wow! Tremendo. Esa semillita, sabemos nosotros que una plantita bien bonita va a nacer. Un nuevo corazón. Una experiencia para el mundo. El evangelio llegó para transformar la sociedad. Surgieron las universidades, surgieron las escuelas cristianas. Nuestros niños empezaron a recibir un mensaje diferente. Yo conozco en la iglesia donde yo crecí, hizo un colegio con un plan cristiano que todos los graduados de ahí son profesionales, gente diferente, pues, temerosa de Dios. Se les enseñó el mensaje de Jesucristo. Él murió y nos dejó una estela de futuro maravilloso, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Yo sé que no es fácil a veces. Ahora, así como esa semilla, el fin es el comienzo de una vida, de manera similar, nosotros somos liberados de las ataduras, de las limitaciones que nos impiden vivir plenamente y dar fruto espiritual, hermano. Yo les he contado. ¿Ustedes creen que yo, siendo un borracho, un empedernido, yo iba a servir a la sociedad? No. El evangelio llegó a mi vida, y si bien es cierto, todavía hay algunas estelas del pasado, ¿verdad? Cuestiones de ataduras, pero el evangelio me hizo ver mi vida de una manera diferente. Amén. Por lo menos dejé de tomar licor, de tomar algo que le hacía daño a mi cuerpo, y en ese proceso Dios me quitó la ansiedad de algo y me sanó de otras tantas cosas, porque eso es lo que Dios hace. Amén. Amén. Ahora, veamos el ejemplo de Jesús. Jesús se usó a sí mismo como ejemplo de este principio que estamos hablando.
Su muerte en la cruz, costosa, terrible. Cuando yo vi esa película de la muerte de Jesús, yo quedé impresionado. Esa noche no dormí. Pero eso que hizo Jesús dio la salvación a millones de personas. Y hay muchos más que se van a salvar, que van a ser redimidos a través de ese sacrificio. Esa semilla que se enterró y murió para nueva vida. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en estas cuestiones? El objetivo de todo esto, amados hermanos, es que la vida que se renueva, porque el nuevo nacimiento tiene que ver con eso, sea una vida productiva, sea una vida fructífera. Tú ya no eres el mismo. Ahora, todo esto tiene que ver con un proceso de cambio, un proceso de crecimiento. Hay que tener la paciencia de esperar que la plantita que se enterró la semilla crezca y vaya, y vaya, y vaya, hasta que dé fruto. Y eso es un proceso, el Evangelio es un proceso. Amén. ¿Cómo aplico yo esto a mi vida diaria? En primer lugar, la palabra y el nuevo nacimiento y el llegar al Evangelio nos hace renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Amén. Patrones de pensamiento inútiles, patrones autodestructivos dejamos de tener. Empieza Dios a cambiarnos. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Dejamos vicios, hermanos. Renunciamos a adicciones, a sustancias, a comportamientos dañinos. Sabemos nosotros de experiencias de gente que Dios la ha restaurado. Nuestro estilo de vida cambia. Amén, hermanos. Amén. Ya buscamos hábitos más saludables. Ya hacemos ejercicio. Ya vamos a pasar tiempo libre y en el bosque y caminamos. Y ya nuestra vida cambia. Y empezamos a ser dóciles a Dios. Ya le pedimos que a veces no necesitamos ser quebrantados, ¿verdad? Porque tenemos que pasar experiencias que nos van a permitir crecer. Porque la semilla, ese es el fin. No la ponemos ahí para que ahí se muera y no dé nada. No, la mayoría de semillas, las certificadas, el 95% nacen. Aleluya. Y por eso los que siembran, yo me fijo aquí como aquí los terrenos cercanos a Alvarado, hay unos terrenos que todos los años siembran maíz y maicillo. Y ustedes los van a ver, todo el tiempo están preciosos los cultivos. Esa semilla certificada, muere la semilla y da fruto. Eso es el Evangelio, hermano. Esa es la muerte de Cristo, nos dio a nosotros una posibilidad de cambio. Gloria al Señor por él. Ahora, fíjense qué importante es esto que les voy a decir. Consígueme otra vez. Estoy vicioso yo. Gloria al Señor. Los discípulos, ¿se recuerdan de Pedro cuando le dijo que él tenía que ir a la cruz? ¿Cómo vas a ir, Jesús? Vete de mí, Satanás. Los discípulos fueron usados por el enemigo para que Jesús no fuera a la cruz. Yo te aseguro que mucha de la gente que lo rodeaba cuando vieron de la cruz se le alejaron porque era necesario un sacrificio. Y cuando en ese tiempo hablaban de la cruz, era un castigo de los romanos terrible. No para cualquiera, sino para los ladrones, asesinos. Así fue tildado Jesús. Hermanos, lo que él sufrió durante su ministerio y al final fue algo terrible, hermano. Muchas gracias, hermano. Terrible. Pero no le importó. Qué maravilloso. No le importó. Él fue a la cruz, fue obediente hasta la muerte, hasta la cruz. Y esa es la actitud que nos enseña. Sin embargo, vuelvo a hablar de los discípulos, ¿verdad? Ahora, esta renuncia que ellos querían que hiciera Jesús
iba a privarnos al mundo de una cosecha maravillosa. ¿Se recuerdan ese corito cuando habla de la cosecha está lista? Y qué coro más lindos. Cuando hay evangelismo y hay almas que han sido rescatadas, ¿acaso no sentimos gozo nosotros, aunque sea solo uno? Uno. Pero qué importante. Estaba viendo un video de este predicador americano famoso. ¿Cómo se llamaba este hombre? Se me olvida el nombre ahorita. Pero los mensajes de él eran tan poderosos que en una ocasión unos tipos llegaron para matarlo. Y fue tan poderoso el mensaje del evangelio Billy Graham. Lo iban a matar, eran 10 tipos que iban para matar a Billy Graham. 9 de ellos se convirtieron en ese mensaje de resurrección y de vida. Poderoso, hermano. El poder del evangelio es para cambio total. Amén. Pero los judíos querían evitar eso. Pero estos griegos querían que el evangelio llegara a sus comunidades. Y nosotros debemos de promover eso, que la gente siente el deseo que el evangelio sea predicado en su comunidad, que llegue ese mensaje. Nuestra oración, pastora, debe de ser: Padre, transforma su mente y los corazones de las personas que vamos a ir a evangelizar, para que ellos anhelen, así como estos griegos, el mensaje del evangelio, conocer del evangelio, ser esas semillas que van a morir para dar fruto. Qué poderoso. Amén. Ven, hermano. Amén. Poderoso. ¿Verdad que hay veces de que uno a las personas les habla de Cristo y al momento no lo aceptan? Pero ya luego, como dicen, ¿verdad? Que Pablo regó y Apolo, Sí. Sí. así va, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Fíjese que mi tío, el que murió, dos semanas antes yo había estado hablando con él ya había estado enfermo, nunca había querido aceptar de Cristo, nada. Entonces le tenía mucho vicio y pues se puso mal, enfermo y todo, y yo pues hablé con él, ¿verdad? Y le estuve hablando de Dios y todo eso. Y a las 2 semanas él se puso más grave y mi tía le siguió hablando de Dios también, y allí sí quiso aceptar a Dios. Entonces a mí me dio felicidad, pues, porque yo dije yo, y tengo la certeza que las palabras que el Señor puso en mi boca también fueron de ayuda y que el Señor las pudo sembrar allí, y mi tía le fue dando aquel abono, como dice usted, la regó y todo eso, ¿verdad? Y el Señor dio frutos en él. Sí murió, pues, pero murió en Cristo. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pablo sembró, Apolo regó, Y el crecimiento. pero el crecimiento lo da. Qué lindo, hermano. Debe de haber un gozo en nuestro corazón, hermano, y animarnos y ir. Y estoy orándole al Señor para que este año tengamos un proyecto bien organizado, pararnos en las comunidades, llevar música, que la gente oiga, aunque sean los cantos. Amén. Que nos pongamos a predicar, que los hermanos empiecen a practicar y predicar el mensaje del evangelio. Y como dice la hermana, sembremos, que otros van a llegar a regar y el crecimiento lo va a dar Dios. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Ahora, hay algo importante aquí, hermanos. Hay un principio que yo quiero dejarte esta noche. Y con esto que te deje, para mí va a ser bastante. No se puede producir vida sin dar la propia vida a nosotros. Hay un sacrificio, hermano. La vida es el fruto del amor que se entrega sin reservas. Los grandes evangelistas se han esforzado y han pagado un precio. Billy Graham, habían llegado a matarlo, pero empieza hablando y le dice: a lo mejor tú viniste a este lugar y no sabías a qué venías. A lo mejor traías un plan preconcebido. Empieza a hablar, y esos 10 hombres, habla de esa historia,
de Billy Graham. Lo iban a matar. ¿Por qué? No dice, pero explica cómo ese mensaje cambió y sale uno de ellos dando el testimonio. Cómo empezó su corazón, dice, a ablandarse. Aleluya. Dejemos que la palabra haga la obra. Amén. Amén. No se puede producir vida sin dar la propia. Y hay gente que ha muerto por el Evangelio. Los discípulos, muchos de ellos murieron por llevar la palabra de Dios. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida Por las ovejas. por las ovejas. Amén. Aleluya. ¿Estás dispuesto a dar tu vida, hermano? Dar la propia vida es la suprema, dice, medida del amor divino. Cristo, ¿cómo era su amor tan profundo que Él obedeció a Dios y fue a la cruz? Y aunque los discípulos, estoy hablando de esa parte, no querían que Él muriera, porque habían tenido un tiempo maravilloso, habían sido transformados. A veces nos queremos quedar con Dios y no transmitirlo a otros. Nos conformamos, venimos los domingos, nos llenamos de la palabra y nos vamos, y creemos que solo nosotros necesitamos la palabra, pero hay otra gente necesitando la palabra. Hay familiares nuestros que están muriendo sin Cristo. Amén. Y no nos importa. Ahora, por todo esto que estoy diciendo, la muerte de Cristo no debemos de verla como una tragedia, hermanos. Aunque fue una tragedia, pero no ese es el punto principal. Sino que fue una pérdida que terminó dando ganancias. Porque el Evangelio y la iglesia de Jesucristo existe por lo que Cristo hizo. Una fuente de vida. La semilla dio fruto, y ese fruto dio un montón de semillas, amén, hermano, como el trigo, ¿no? Dio más semillas y seguimos sembrando, y así es, y siempre va a haber vida, amén. Amén. Ahora, ¿qué tragedia hubiera habido si Cristo nos hubiera negado al final? Wow. Dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice, queda solo. Y es que en el terreno humano, amados hermanos, hemos visto muchas veces gente egoísta, hermano. La iglesia no tiene que ser egoísta, tenemos que extender el Evangelio. Si no, nos vamos a quedar poquitos, unos 4. No, no debemos de permitir eso. ¿Verdad? Ahora, lo otro aspecto es que si Cristo no hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, ¿qué esperanza de resurrección habría? No habría un cielo de promesa, hermano. ¿No te da temor de saber que viniste a la tierra sin un propósito? Pero no es así. ¡Wow! Nacer, crecer, multiplicarte, comer, ¿verdad? Dormir y morir, qué terrible. Ahora, expliquemos un poco esto del queda solo. Ahora, si no hubiera habido la cruz, no hubiera habido cosecha. Si ese trigo no se hubiera puesto en tierra, no hubiera habido cosecha. Amén. Amén. Y entonces Cristo hubiera muerto en su tiempo, quizás, y hubiera ido al cielo y todo estaría ya con el Padre, pero no hubiera el fruto del Evangelio de las almas de los miles. Imagínate tú en la voz del Cordero, allá todos los cristianos adorando al Padre en espíritu y en verdad. Qué poderoso va a ser ese evento. Amén. Millones de personas adorando a Dios, salvas, con una esperanza bienaventurada. Qué poderoso, hermano. Dice Hebreos 2:10. Qué poderosa esta palabra, Hebreos 2:10. Gloria al Amén. Señor, ¿sí?
porque convenía a aquel que cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de Miren ellos. qué tremendo, porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Quién es ese? Cristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, poderosa va a ser esa experiencia con Dios, y luego toda esa gente va a venir ahí al milenio. Qué poderoso va a ser una vida diferente. Amén. Vamos a ir terminando. Ahora, la muerte sustitutoria. Hubo un sustituto por nosotros. El pecado nos había condenado a morir a todos. Amén. Pero Él decide morir a fin de que los suyos pudieran tener vida eterna. Ese es poderoso, hermano. Amén. Fíjense que es importante el entender que siempre alguien debe de sacrificarse por otros. Y Cristo lo hizo. Un empresario que se sacrifica porque su empresa crezca y todo, pero los beneficiarios son los empleados y todos los demás porque hay trabajo. Pero este hombre se sacrificó en el caso de Cristo, y entonces siempre hay un sustituto en estas cuestiones. Personas dispuestas a sacrificarse y entregar incluso su vida. Y es que, hermanos, no hay muchos hoy, pero tú que estás escuchando este mensaje, es importante que también entendamos que hay un trabajo más que hacer, así como Cristo lo hizo. Seamos sustitutos de algunos, paguemos nosotros el precio por otros. Amén. Allá en el cielo va a haber una fila que te va a ir a querer saludar. Y va a decir, yo quiero saludar a fulanito, a sutanito. ¿Por qué? No, porque él se sacrificó, yo estoy aquí. ¿O no le gustaría que su misma familia, todos los primos, los hermanos, los tíos, en el cielo los veamos y digan, oh, este fue mi trabajo, lo que yo hice? Así como Cristo hizo un sacrificio sustitutorio, así nosotros debemos de hacer. Amén. Quien desee la salvación, hermanos, debe morir primero. Amén. Amén. El que ama su vida, dice ahí en Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amén. Aleluya. Cristo murió para que todos tengamos vida, pero ahora también nos está enseñando que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que morir para poder entrar a esa vida eterna que Él consiguió a través de su muerte. Entonces el principio se aplica. Él nos da una enseñanza que se aplica en nuestras vidas, ¿ya? Y es una enseñanza en el reino, ¿eh? Muerte por vida, o vida a través de muerte, ¿eh? Entonces entendamos que esa muerte de Cristo produjo vida. Ahora, nuestra muerte, hermanos, solo sirve, ¿saben para qué? Para apropiarnos de los beneficios que Cristo hizo por nosotros. Amén. Porque hoy, el día que muramos, y morimos a muchas cosas, ya lo dije al principio, pero entendamos que esa parte nos da beneficios. Ya no soy alcohólico, ya no soy esto, ya no soy lo otro, ahora tengo una nueva vida en Cristo, pero también hay una promesa de vida eterna. Tú, si alguien te pregunta que ¿a dónde vas a ir? Voy a ir al cielo. Amén. Tengo la promesa. Amén, hermanos. Amén. Ahora dice, el que ama su vida la perderá, dice. Ahora,
pregúntate, ¿qué tiene de malo amar nuestra vida? Pero también preguntémonos, ¿a qué tipo de vida se refiere esta pregunta? Ahora, hay un contraste entre nuestra vida actual y la vida eterna. Examina, ¿ha habido cambio en tu vida, cristiano? ¿Eres diferente? Amén. ¿Hay algo que hizo el Evangelio en ti? Amén. Ahora, es importante entender que a veces amamos las cosas del mundo. Y eso es un riesgo. Él nos está llamando a dejarlas. ¿Verdad? Principios que no son del reino, porque disfrutar del mundo y apasionarnos del mundo no es una recomendación. El reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra. Los violentos lo arrebatan. Ahora, tenemos que morir al pecado juntamente con Cristo, ¿eh? Pero también tenemos que seguir viviendo conforme a los principios de la palabra y no conforme a los principios del mundo, porque el mundo nos arrastra, hermano. Qué rico, ¿verdad? Las distracciones, los deseos del mundo. Por eso, el que ama su vida es aquel que deposita todos sus afectos en esta vida presente, marcada por las cuestiones del mundo que ya están, los placeres. Y a lo mejor va a ser difícil evangelizar a aquel que no quiera morir a esas cosas, sino que quiera vivir disfrutando de los placeres. Entonces a esta persona le va a ser más difícil apropiarse de los beneficios de la cruz. Por eso hay que hablarle de cómo Cristo se sacrificó por él, ¿verdad? Ahora, yo sé que no es fácil entregarse totalmente al Señor, porque hay algunas cosas que, hermanos, puede ser que tengamos temor hasta de perderla. Pero Jesús siempre nos va a advertir que poner límite a las cosas que Él quiere que hagamos puede traernos consecuencias. Y podemos fracasar en el Evangelio. Mucha gente llega al Evangelio porque necesitaba una sanidad, son sanados y después se alejan y se pierden. Nuestro amor por Cristo, porque debe de haber amor a Cristo, debe llevarnos a olvidarnos de nuestros propios intereses para buscar, los intereses del Señor. Cristo amó nuestra vida, nos amó a nosotros y por eso prefirió la cruz. Y debemos de seguir su ejemplo. Tome su cruz, dice la palabra, y sígueme. No es fácil. Esa experiencia de morir, hermanos, no es agradable, pero el Señor dice que es necesaria. Muerte a lo carnal, muerte a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, dice Primera de Juan. Si realmente queremos disfrutar de esa verdadera vida que el Señor nos ofrece. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Pongámonos de pie, vamos a ir terminando. Gloria al Señor. Vamos a quedarnos aquí en esta noche. Yo sé que es una enseñanza que la debemos de guardar en nuestro corazón, amados hermanos.